Hoy voy a contarte una historia que es a la vez asombrosa y muy triste. Es la historia de un hombre llamado Jacob y sus 12 hijos. Esta es una historia de amor, decisiones, errores y duras lecciones que han sido transmitidas durante mucho tiempo. Aunque este relato viene de hace muchos años, aún nos muestra lo importante que es ser amables, perdonar y cuidarnos unos a otros. Así que siéntate y escucha atentamente mientras te cuento la historia del trágico destino de los hijos de Jacob. Jacob era un hombre amoroso que tenía una familia muy grande. Tuvo 12 hijos, y cada uno de ellos era muy diferente de los demás. Sus nombres eran Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Estos 12 muchachos crecieron y se convirtieron en los padres de muchas familias y llegaron a ser los antepasados de las 12 tribus de una nación llamada Israel. Cada hijo tuvo su propia vida especial y tomó sus propias decisiones. Y esas decisiones afectaron no solo a ellos, sino también a todos sus descendientes. La historia que estamos a punto de escuchar está llena de momentos de felicidad, momentos de ira y muchos momentos de gran tristeza. Comencemos con Rubén, el primer hijo de Jacob. Rubén nació de Jacob y su esposa Lea. Como primogénito, Rubén estaba destinado a ser el líder de sus hermanos, el que llevaría adelante las promesas dadas a Jacob. Pero un día, Rubén cometió un error muy grande. Hizo algo malo que rompió la confianza de su padre. En un momento en el que debía ser fuerte y prudente, Rubén actuó de una manera que hirió a su familia. Debido a este error, Rubén perdió el honor especial que le correspondía como primer hijo. Aunque creció, se casó y tuvo hijos propios, la promesa de grandeza que le estaba destinada se perdió para siempre. Con el tiempo, las personas que descendieron de Rubén no llegaron a ser tan respetadas ni tan fuertes como las familias de algunos de sus hermanos. Esta parte de la historia nos enseña una lección importante. Cuando cometemos errores y hacemos cosas que hieren a quienes amamos, podemos perder las oportunidades especiales que se nos han dado. Ahora hablemos de 2 hermanos llamados Simeón y Leví. Estos 2 hermanos tenían sentimientos muy fuertes en su corazón, especialmente sentimientos de ira. Un día, algo muy malo le sucedió a una niña de su familia, Dina, la hija de Jacob. Cuando Dina fue lastimada, Simeón y Leví se enojaron tanto que no pudieron controlar sus sentimientos. Decidieron tomar la justicia por su propia mano. Fueron a una ciudad llamada Siquem y en su gran ira lastimaron a muchas personas allí. Lastimaron a todos en esa ciudad como una forma de vengarse de lo que había sucedido. Sus acciones fueron muy violentas y muchas personas inocentes sufrieron a causa de ello. Cuando su padre, Jacob, se enteró de lo que habían hecho sus hijos, se sintió muy triste. Jacob estaba decepcionado y dolido por la gran carga de ira que había dominado sus corazones. Pronunció palabras que predijeron tristeza para estos 2 hermanos, diciendo que debido a lo que habían hecho, su futuro estaría lleno de dificultades y que su familia ya no estaría tan unida como antes. Aunque más tarde, los descendientes de Leví fueron elegidos para un trabajo muy importante en el cuidado de la casa de Dios. El recuerdo de aquel terrible día en Siquem nunca los abandonó. Simeón, por otro lado, no llegó a ser fuerte ni famoso. Con el tiempo, el nombre de su familia se fue desvaneciendo. La historia de Simeón y Leví nos enseña que la ira, cuando no se controla, puede llevarnos a acciones que lastiman a muchas personas y pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas de manera muy triste. Aunque Leví, junto con Simeón, hizo algo muy malo, algo interesante sucedió con la familia de Leví más adelante. Los descendientes de Leví fueron elegidos por Dios para servir de una manera muy especial.
se convirtieron en los ayudantes en el templo, las personas que cuidaban de la casa sagrada donde todos iban a orar y recordar a Dios. Aunque este era un trabajo muy honorable, traía consigo algunos sacrificios difíciles. Los levitas, como se les llamaba, no recibieron su propia porción de tierra como las otras tribus. Tenían que viajar de un lugar a otro y trabajar muy duro mientras cuidaban el templo. Su vida no era una vida de grandes riquezas ni de poder, pero tenían un deber muy importante: ayudar a las personas a recordar las cosas buenas y las reglas que Dios había enseñado. Esta parte de la historia nos muestra que a veces, incluso si se nos da un papel especial, puede que no siempre sea fácil, y que incluso esté lleno de muchos desafíos y dificultades. Ahora, hablemos de Judá, otro hijo de Jacob. Judá es uno de los personajes más importantes de esta larga historia, y su vida está llena de muchos altibajos. En un momento, Judá cometió algunos errores muy serios. Participó en un plan que lastimó a su hermano José, un plan que llevó a José a ser vendido a extraños y llevado lejos de su hogar. Las acciones de Judá en ese asunto trajeron gran tristeza a la familia. Pero aunque Judá cometió errores cuando era joven, más tarde aprendió algunas lecciones muy importantes. Con el tiempo, Judá comenzó a cambiar. Aprendió que era muy importante cuidar de su familia y tener el valor de enfrentar las duras verdades de la vida. Jacob, su padre, vio que en el fondo del corazón de Judá había esperanza. La esperanza de que un día alguien muy especial vendría de la familia de Judá. Y más tarde, se hizo realidad. Un gran rey llamado David nació de la familia de Judá. El rey David se convirtió en uno de los líderes más famosos de Israel, y su vida trajo esperanza a muchos. Sin embargo, aunque la familia de Judá produjo tanta grandeza, también pasó por muchas dificultades. En los últimos años de su historia, el pueblo de Judá sufrió enormemente. Perdieron su tierra y fueron obligados a abandonar sus hogares y vivir en lugares lejanos. Esta parte de la historia de Judá es una mezcla de esperanza y profunda tristeza. Nos recuerda que, incluso cuando cosas maravillosas salen de nuestras vidas, siempre debemos ser cuidadosos y amables entre nosotros para que lo bueno no se convierta en dolor. Ahora hablemos de Dan, otro hijo de Jacob. Dan nació con una promesa de fortaleza y un futuro brillante. Su familia estaba destinada a sentirse orgullosa y a ocupar un lugar importante entre las tribus de Israel. Pero a medida que pasó el tiempo, la familia de Dan se desvió del camino. Comenzaron a seguir a otros dioses y olvidaron las buenas lecciones que sus padres les habían enseñado. Poco a poco, la gran promesa que se le había dado a Dan se convirtió en una historia de arrepentimiento. En lugar de ser un ejemplo brillante de fortaleza y bondad, la familia de Dan se hizo conocida por tomar decisiones que los alejaron del camino correcto. Perdieron el honor y el respeto que una vez les fueron prometidos al nacer. La historia de Dan nos enseña que, aunque comencemos con una gran promesa, si no recordamos nuestros valores y elegimos ir por el camino equivocado, podemos perder todo lo que nos es querido. A continuación, llegamos a Neftalí. Neftalí era un hijo conocido por ser rápido y enérgico. Su nombre significaba libertad y energía, como la de un ciervo salvaje y veloz. La familia de Neftalí una vez fue bendecida con una gran promesa de ser libre y fuerte. Pero, tristemente, su historia no terminó con esa libertad. La familia de Neftalí vivía en una parte de la tierra que siempre estaba en peligro por causa de enemigos. Muchas veces se libraban batallas y las tierras eran tomadas por la fuerza. Eventualmente, la familia de Neftalí tuvo que abandonar sus hogares porque los enemigos tomaron las tierras que alguna vez disfrutaron. La brillante promesa de ser libres y fuertes lentamente se desvaneció, y la gente de Neftalí
se encontró lejos del hogar que conocían. Su historia nos dice que, aunque seamos bendecidos con el don de la libertad y la energía, si hay constantes conflictos y las personas no viven en paz, incluso las promesas más fuertes pueden perderse. Ahora hablemos de Gad. Gad es un nombre que significa suerte o fortuna, y su familia era conocida por ser muy valiente. El pueblo de Gad eran guerreros, se mantenían firmes en las batallas y protegían su tierra y su gente. Sin embargo, ser un luchador valiente no impidió que llegaran los problemas de la guerra. La familia de Gad siempre estuvo cerca del peligro. Lucharon en muchas batallas, y esas guerras dejaron cicatrices y tristeza en sus corazones. Cada vez que había una guerra, el dolor de perder seres queridos y el pesado costo de pelear hacía que el pueblo de Gad se sintiera muy cansado y triste. Con el tiempo, la fuerza de la familia de Gad comenzó a desvanecerse. Muchos de ellos perdieron sus tierras o tuvieron que unirse a otros grupos porque las batallas eran demasiado duras. La historia de Gad nos enseña que incluso una gran valentía no siempre puede protegernos del dolor de la guerra, y que la lucha constante puede traer una gran tristeza. Ahora llegamos a Aser. Aser es un hijo cuyo nombre significa feliz o bendecido. Su familia recibió tierras muy ricas y fértiles, tierras que estaban llenas de cosas buenas como abundante comida y un hermoso lugar para vivir. Durante un tiempo, la gente de Aser fue muy feliz porque tenía mucho para disfrutar. Tenían campos verdes, árboles que daban frutos y una vida llena de esperanza. Pero, a medida que pasaba el tiempo, incluso las tierras más felices pueden enfrentar problemas. Vinieron personas de otras tierras que querían apoderarse de la tierra de Aser. Poco a poco, la familia de Aser comenzó a perder su lugar especial. La felicidad y las bendiciones, que una vez fueron tan fuertes, se convirtieron en luchas y dolor. La historia de Aser nos recuerda con suavidad que, aunque las cosas parezcan muy buenas y llenas de bendiciones, siempre debemos ser cuidadosos y proteger lo que tenemos, porque la vida puede cambiar rápidamente y, a veces, los mejores momentos pueden convertirse en tiempos de tristeza. Ahora hablemos de Isaacar. Isaacar es un nombre que significa recompensa, y su familia era conocida por ser muy trabajadora. El pueblo de Isaacar pasaba muchos días largos trabajando en los campos, arando la tierra y cultivando alimentos. Ayudaban a construir y sostener la comunidad, y su trabajo era muy importante. Sin embargo, aunque trabajaban muy duro, la gente de Isaacar no siempre recibía la recompensa que merecía. Sus vidas se convirtieron en un largo camino de trabajo agotador y muchos desafíos. A veces, a pesar de todos sus esfuerzos, se sentían olvidados y su arduo trabajo no era celebrado por los demás. Con el tiempo, la historia de Isaacar se convirtió en una historia de muchos días de trabajo duro y la tristeza de sentirse ignorado. Esto nos enseña que el trabajo duro es muy importante, pero también debemos recordar apreciar a los demás y agradecer los esfuerzos que todos hacen. A continuación pasamos a Zabulón. Zabulón es un hijo cuya familia vivía cerca del mar, su tierra estaba cerca del agua, y se hicieron conocidos por viajar y comerciar con gente de muchas tierras. La gente de Zabulón era como marineros que tenían el viento en sus velas y el agua a sus pies. Transportaban bienes y compartían ideas con personas de lugares lejanos. Durante un tiempo, fueron fuertes y orgullosos porque el mar les daba muchas oportunidades para comerciar y aprender de otros. Sin embargo, la vida del pueblo de Zabulón no siempre fue fácil. El mar puede ser muy peligroso, con grandes tormentas y olas violentas. Con el tiempo, los desafíos del mar y el arduo trabajo del comercio comenzaron a debilitarlos. Tuvieron muchos problemas con enemigos que intentaron tomar lo que tenían, y poco a poco, su fuerza y poder se fueron perdiendo.
La historia de Zabulón nos enseña que, incluso cuando tenemos grandes oportunidades y el mundo parece estar lleno de promesas, siempre debemos ser cuidadosos y valientes ante los peligros. Ahora llegamos a una de las historias más famosas y también muy tristes, la historia de José. José era un hijo muy especial de Jacob. Su padre lo amaba más que a sus hermanos, y esto hizo que sus hermanos sintieran celos y enojo. A causa de esos celos, los hermanos de José decidieron hacer algo muy cruel. Tomaron a José y lo vendieron a extraños, enviándolo lejos de su hogar. José fue llevado a una tierra que era muy diferente a la suya, y tuvo que trabajar muy duro en un lugar donde no conocía a nadie. Durante muchos años, José sufrió y se sintió muy solo. Pero incluso en sus momentos más oscuros, José mantuvo una pequeña chispa de esperanza en su corazón. Confiaba en que algún día las cosas podrían cambiar. Y poco a poco, a través de muchas pruebas y desafíos, José comenzó a ascender en esa tierra extraña. Trabajó duro, aprendió muchas cosas y finalmente se convirtió en un importante ayudante del gobernante de ese lugar. José incluso ayudó a muchas personas cuando hubo una gran hambruna, usando su sabiduría para salvar vidas. Pero aunque José llegó a un lugar alto y ayudó a muchas personas, los recuerdos de su sufrimiento y la traición de sus propios hermanos permanecieron con él. Su historia nos dice que, aunque seamos heridos profundamente, siempre hay una oportunidad para perdonar y encontrar esperanza. Sin embargo, la tristeza de ser traicionado por aquellos que amamos puede dejar una marca duradera en nuestros corazones. Finalmente, llegamos a Benjamín, el más joven de los hijos de Jacob. Benjamín era muy querido por su madre, Raquel, y era amado por toda la familia. Siendo el menor, era visto como especial y delicado. Pero la historia de Benjamín también es muy triste. La familia de Benjamín pasó por muchas dificultades. Hubo un tiempo en que una gran batalla casi destruyó por completo al pueblo de Benjamín. En una terrible guerra que ocurrió muchos años después, quedaron tan pocos miembros de la familia de Benjamín que casi parecía que podrían desaparecer completamente del mundo. El dolor y la pérdida que sufrió la familia de Benjamín fueron profundos y duraron mucho tiempo. La historia de Benjamín nos enseña que a veces, incluso los más pequeños y los más amados pueden sufrir grandes pérdidas, y que la tristeza puede llegar incluso a aquellos que son más queridos. Ahora que hemos conocido a los 12 hijos de Jacob, veamos lo que sucedió con el tiempo. Después de muchos años, las familias que descendieron de estos hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín, comenzaron a enfrentar más problemas. La familia que una vez estuvo unida comenzó a pelear entre sí. Sus corazones se llenaron de enojo y celos, y olvidaron las lecciones de amor y bondad que alguna vez habían aprendido. Cuando las familias pelean, incluso los lazos más fuertes pueden romperse, y eso fue exactamente lo que les pasó a los hijos de Jacob. Las 12 familias llegaron a formar una gran nación llamada Israel. Por un tiempo, el pueblo de Israel vivió junto y recordó las promesas hechas a sus antepasados. Tenían una tierra que les había sido dada y creían que eran especiales debido a las bendiciones que su padre Jacob había recibido. Pero con el tiempo, la gente comenzó a olvidar las lecciones del pasado. Empezaron a discutir y a pelear entre sí. Ya no se preocupaban tanto los unos por los otros como antes. Sus corazones se endurecieron, y el amor que una vez los había unido comenzó a desvanecerse. A medida que estos desacuerdos crecían, la nación, que una vez había estado unida, comenzó a dividirse. La gran tierra que les había sido prometida se convirtió en un lugar de peleas y tristeza. Finalmente, la nación de Israel se dividió en dos partes,
Una parte se llamó el Reino del Norte, que estaba compuesto por la mayoría de las tribus. La otra parte se llamó el Reino del Sur, que estaba formado principalmente por las familias de Judá y Benjamín. El Reino del Norte, que una vez había sido fuerte y lleno de promesas, no pudo mantenerse. Como el pueblo había olvidado el amor y la bondad de sus antepasados, perdieron la promesa especial que se les había dado. Fueron atacados por poderosos enemigos de tierras lejanas, y pronto, la gente del Reino del Norte fue obligada a abandonar sus hogares. Fueron dispersados por diferentes tierras, y con el tiempo, los nombres de estas tribus comenzaron a desvanecerse de la memoria. Por esta razón, algunas personas los llaman las tribus perdidas de Israel. Su historia es muy triste porque perdieron su identidad y su hogar, y la promesa que una vez les fue dada desapareció como un sueño. El Reino del Sur, formado por Judá y Benjamín, tampoco tuvo una vida fácil. Aunque lograron mantenerse unidos por un poco más de tiempo, también pasaron por tiempos difíciles. Fueron atacados por poderosos ejércitos de tierras lejanas, y la gran ciudad de Jerusalén, que una vez estuvo llena de luz y esperanza, fue quemada y destruida. La gente de Jerusalén y del Reino del Sur fue forzada a abandonar su tierra y a irse a lugares muy lejanos. Esta época de la historia fue muy oscura y dolorosa. El dolor de ser obligado a abandonar el hogar, de perder un lugar lleno de recuerdos y amor, es algo que es muy difícil de olvidar. Cuando observamos la vida de los hijos de Jacob, vemos que cada uno de ellos tuvo una promesa, pero muchos de ellos también tuvieron un final triste. Sus decisiones, los errores que cometieron y las peleas que tuvieron entre sí sumaron una gran tristeza que se extendió por todas sus familias. La brillante promesa de una familia feliz fue reemplazada poco a poco por el enojo, la pérdida y el dolor. Y a medida que pasaron las generaciones, la nación de Israel, que una vez fue fuerte y unida, se volvió débil y dividida. La historia de los hijos de Jacob no es solo un relato de tiempos antiguos, es una lección para todos nosotros. Nos dice que, si no nos cuidamos los unos a los otros, si dejamos que el enojo y los celos llenen nuestros corazones, podemos perder las cosas más importantes que nos hacen fuertes y felices. Pensemos en estas lecciones con cuidado. Imagina una familia donde todos se aman, donde todos escuchan y se preocupan por los demás. En una familia así, incluso si alguien comete un error, los demás lo ayudan a volver al camino correcto. Pero si las personas dejan de preocuparse y comienzan a pelear, incluso la familia más fuerte puede romperse. Esto es exactamente lo que le sucedió a los hijos de Jacob. Su familia una vez estuvo llena de esperanza y promesas, pero porque olvidaron ser amables y perdonar, perdieron lo que más les importaba. Ahora que hemos contado esta larga y compleja historia, recordemos que cada persona, sin importar cuán pequeña o joven sea, puede aprender de estas lecciones. Cada día tomamos decisiones que moldean nuestras vidas. Si elegimos estar enojados, si elegimos pelear con nuestros hermanos y hermanas, podemos herir a las personas que amamos. Pero si elegimos ser amables, si elegimos perdonar y ayudar a los demás, podemos fortalecer nuestros corazones y hacer felices a nuestras familias. La historia de los hijos de Jacob es como un espejo que nos muestra lo que puede suceder cuando olvidamos cuidarnos unos a otros. Pensemos en la historia de cada hijo una vez más. Rubén fue el primogénito que debía liderar, pero cometió un error que le costó su lugar especial. Simeón y Leví estaban llenos de ira, y su enojo hirió a muchas personas. Aunque más tarde la familia de Leví recibió la tarea de ayudar en el templo, el recuerdo de su acto violento hizo que su historia también fuera triste. Judá, aunque cometió errores cuando era joven, creció para ser un líder cuya familia un día traería esperanza a muchos.
Dan comenzó con una promesa de fuerza, pero la perdió cuando olvidó lo que era correcto. Neftalí fue rápido y lleno de energía, pero su familia tuvo que abandonar su hogar debido a las constantes guerras. Gad era conocido por su valentía en la guerra, pero el dolor de las batallas interminables agotó a su pueblo. Aser tuvo una tierra hermosa y bendecida, pero incluso esa bendición se convirtió en tristeza cuando llegaron los problemas. Issacar fue un trabajador incansable, pero su pueblo se sintió olvidado a pesar de sus esfuerzos. Zabulón amaba el mar y los viajes, pero los peligros del océano le arrebataron la fuerza a su familia. José, que sufrió por la traición de sus hermanos, nos mostró que incluso en el sufrimiento puede haber esperanza si aprendemos a perdonar. Y Benjamín, el más amado, también enfrentó un profundo dolor cuando su familia casi desapareció. La historia de los hijos de Jacob nos enseña que cada decisión tiene una consecuencia, pero también nos recuerda que siempre hay esperanza, que el amor y el perdón pueden sanar las heridas y que, a pesar de la tristeza, siempre podemos elegir hacer lo correcto. Espero que, mientras escuches esta historia, pienses en tu propia vida. Piensa en tu familia, tus amigos y las personas que amas. Recuerda que cada día es una oportunidad para empezar de nuevo. Si alguien te hiere, o si tú hieres a alguien, siempre puedes decir lo siento e intentar arreglar las cosas. Incluso la palabra más pequeña de bondad puede marcar una gran diferencia. Ahora, déjame contarte otra vez, en palabras muy sencillas, la historia de los hijos de Jacob. Rubén, el primer hijo, perdió su oportunidad de ser un líder porque cometió un grave error. Simeón y Leví dejaron que la ira los dominara, y su enojo lastimó a mucha gente. Judá, que fue muy importante, cometió errores pero después creció hasta convertirse en un buen líder, y de su familia surgieron grandes reyes y esperanza. Dan, que comenzó con una promesa de grandeza, se extravió y olvidó el buen camino. Neftalí era rápido y libre, pero su familia tuvo que dejar su hogar debido a luchas sin fin. Gad, el valiente luchador, sufrió el dolor de muchas batallas y su pueblo perdió mucho a causa de la guerra. Aser tenía una tierra hermosa y bendecida, pero incluso esa belleza se convirtió en tristeza cuando llegaron los problemas. Issacar, el gran trabajador, terminó cansado y olvidado a pesar de sus esfuerzos. Zabulón, que amaba el mar y el comercio, vio cómo el peligro y las dificultades le arrebataban su fuerza. José, que sufrió la traición de sus propios hermanos, nos mostró que incluso del gran dolor puede surgir esperanza si aprendemos a perdonar. Y Benjamín, el más joven y querido, también sufrió una pena profunda y duradera. Después de que estos hijos crecieron y formaron sus propias familias, sus historias continuaron de maneras que podemos ver en la historia de una gran nación llamada Israel. Al principio, el pueblo de Israel estaba unido. Vivían en la tierra que se les había entregado y recordaban las bendiciones de sus padres. Eran una familia feliz y fuerte que trabajaba unida. Pero con el paso del tiempo, el amor y la unidad se desvanecieron. La gente empezó a pelear entre sí. Poco a poco, la familia fuerte comenzó a desmoronarse. Cuando las personas dejan de amarse mutuamente, incluso la promesa más grande puede perderse. La nación de Israel se dividió en dos partes. La parte norte, compuesta por muchas de las tribus, perdió su fuerza porque la gente había olvidado cómo cuidarse unos a otros. Fueron atacados por otros pueblos y sus tierras fueron tomadas. Esas tribus, conocidas como las tribus perdidas, finalmente desaparecieron de la historia. La parte sur, formada principalmente por las familias de Judá y Benjamín, también sufrió. Su gran ciudad, Jerusalén, que una vez brilló con esperanza, fue destruida y quemada. La gente tuvo que abandonar sus hogares y deambular muy lejos,
sintiéndose perdida y olvidada. Esta larga historia, desde las decisiones de los hijos de Jacob hasta la caída de una gran nación, nos enseña que cada decisión que tomamos importa muchísimo. Nos enseña que el amor y el cuidado son más importantes que la ira y las peleas. Nos muestra que cada familia, cada amigo y cada persona es como una pequeña flor en un jardín. Cuando nos lastimamos unos a otros, el jardín sufre. Pero cuando elegimos perdonar y ayudarnos mutuamente, el jardín crece y florece con belleza. Ahora, quiero que imagines un futuro maravilloso. Imagina que tú y todos los que te rodean eligen ser amables todos los días. Imagina que cuando ocurre un error, dices, lo siento, e intentas solucionarlo. Imagina que incluso cuando alguien te lastima, eliges perdonarlo y ayudarlo a sentirse mejor. Ese es el tipo de mundo que podemos crear si aprendemos de la historia de los hijos de Jacob. Podemos fortalecer nuestras familias, alegrar nuestros vecindarios y llenar nuestro mundo de luz. Esta historia puede ser muy larga y estar llena de muchas partes tristes, pero al final nos da esperanza. Nos recuerda que siempre tenemos el poder de elegir la bondad por encima de la ira, el perdón por encima del dolor y el amor por encima del miedo. Aunque el final trágico de los hijos de Jacob nos muestra cómo una gran familia puede desmoronarse, también nos muestra cómo podemos aprender a construir algo nuevo, un futuro lleno de esperanza, alegría y la suave calidez del amor. Mientras escuchas estas palabras, recuerda que formas parte de una gran familia. Tu familia, tus amigos y todos los que conoces son importantes. Cada día tienes la oportunidad de tomar una decisión que puede ayudar a sanar un corazón herido, traer una sonrisa a un amigo y hacer del mundo un lugar mejor. No siempre es fácil elegir la bondad, pero cada vez que lo haces, eres como una luz brillante que ilumina la oscuridad. Así que, prometámonos todos que siempre intentaremos ser amables. Prometámonos que nos escucharemos los unos a los otros, que nos ayudaremos mutuamente y que siempre recordaremos que el amor es lo más importante en el mundo. La historia de los hijos de Jacob es muy antigua, pero sus enseñanzas son nuevas cada día. Nos recuerdan que nuestras elecciones pueden rompernos o hacernos más fuertes, y nos recuerdan que el perdón es como una llave mágica que puede abrir la puerta a un futuro feliz. Espero que esta historia tan larga se haya quedado en tu corazón. Espero que recuerdes los nombres de los hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isacar, Zabulón, José y Benjamín, y que pienses en las lecciones que nos han enseñado. Espero que recuerdes que cada vez que lastimamos a alguien, nos lastimamos a nosotros mismos, y cada vez que elegimos perdonar, ayudamos a sanar el mundo. Ahora, al llegar al final de esta historia, quiero que cierres los ojos por un momento y pienses en un jardín lleno de hermosas flores. Cada flor es como una persona de nuestra familia y comunidad. Si cuidamos de cada flor, regándola con amor y bondad, el jardín será hermoso y brillante. Pero si dejamos que crezcan malezas de ira y dolor, el jardín perderá su belleza. Tienes el poder de ser como el sol que hace que las flores florezcan. Cada sonrisa, cada palabra amable, cada pequeño acto de amor es como una gota de agua que ayuda a nuestro jardín a crecer fuerte y bello. Gracias por escuchar esta historia tan larga y reflexiva sobre el trágico final de los hijos de Jacob. Espero que te haya dado algo en qué pensar. Espero que recuerdes que, por muy tristes que parezcan las cosas a veces, siempre podemos elegir ser mejores. Siempre podemos elegir perdonar, cuidar y difundir amor. Cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo y construir un mundo donde todos se sientan seguros y felices. Que lleves estas enseñanzas en tu corazón
y que siempre recuerdes que, incluso cuando la historia del pasado está llena de tristeza, puede ayudarnos a encontrar un futuro más brillante y amable. Cada elección que tomas puede ayudar a construir un mundo mejor, uno en el que nadie se sienta solo u olvidado. Gracias, querido amigo, por tomarte el tiempo de escuchar esta historia. Que te recuerde que nuestros corazones son muy poderosos y que cada acto de amor puede marcar una gran diferencia. Sigamos adelante, cada día, con la promesa de ser amables, de perdonar y de ayudar a que nuestras familias y nuestro mundo sean un lugar mejor. Que tus días estén llenos de luz y tus noches de dulces sueños, y que siempre sepas que incluso en medio de la tristeza hay una forma de traer de vuelta el brillo de la esperanza y la alegría. El trágico final de los hijos de Jacob es una lección de hace mucho tiempo, pero su mensaje es claro. El amor, el perdón y la bondad son los verdaderos tesoros de la vida. Así que trabajemos todos juntos, de la mano, para mantener nuestros corazones abiertos, compartir nuestras sonrisas y llenar el mundo con nuestro amor. Gracias por escuchar y que siempre encuentres la fuerza para elegir el bien, para sanar las heridas del pasado y para construir un futuro lleno de esperanza y felicidad. Para concluir, al llegar al final de esta historia larga y sinuosa sobre los hijos de Jacob, debemos tomarnos un momento para sentarnos en silencio y pensar en todo lo que hemos escuchado y aprendido. Esta historia no es solo un relato de hace mucho, mucho tiempo. También es una guía para todos nosotros, mostrándonos cómo nuestras elecciones, nuestros sentimientos y nuestras acciones pueden dar forma a nuestras vidas y a la vida de aquellos a quienes amamos. Cuando escuchamos la historia de los hijos de Jacob, oímos sobre muchos caminos distintos. Oímos hablar de Rubén, quien perdió su oportunidad especial porque cometió un error. Y oímos hablar de Simeón y Leví, cuya ira desenfrenada lastimó a mucha gente. Aprendimos acerca de Judá, quien a pesar de sus errores, creció hasta convertirse en un líder, cuya familia algún día traería esperanza a una nación. Conocimos a Dan, que comenzó con una gran promesa pero se perdió en el camino, y a Neftalí, cuya familia, llena de energía, se vio obligada a dejar su hogar. Escuchamos sobre Gad, el valiente guerrero, y sobre Aser, que tenía una tierra bendecida que después se volvió amarga. Escuchamos la historia de Isacar, que trabajó tanto que sus esfuerzos a menudo pasaron desapercibidos, y de Zabulón, que amaba el mar pero perdió su fuerza ante el peligro. Vimos cómo José, que sufrió mucho a manos de sus propios hermanos, encontró esperanza y perdón, y sentimos la profunda pena que llegó a Benjamín, el más joven y querido de todos. Todas estas historias forman parte de un gran cuadro, un cuadro que muestra la belleza y el dolor de la vida. Nos recuerdan que, sin importar cuán especial sea nuestro comienzo, nuestras decisiones en el camino pueden cambiarlo todo. Cada vez que nos enojamos, cada vez que elegimos no perdonar o cada vez que lastimamos a alguien, estamos plantando semillas de tristeza. Pero cuando elegimos la bondad, cuando perdonamos y nos cuidamos unos a otros, plantamos semillas de amor que pueden crecer hasta convertirse en un hermoso jardín. Piensa por un momento en un jardín. Imagina que ese jardín está lleno de las flores más coloridas y de las frutas más jugosas. Cada flor es una persona, una familia, o incluso una palabra amable. Si regamos nuestro jardín con amor y cuidado, el jardín florecerá radiante y fuerte. Pero si dejamos que crezcan malezas de ira y dolor, el jardín se volverá salvaje, desordenado y lleno de tristeza. La historia de los hijos de Jacob nos dice que todos los días tenemos la oportunidad de elegir. Podemos ser el jardinero que cuida las flores o aquel que deja que las malezas crezcan. Esta historia también nos enseña la importancia del perdón.
Cuando José fue traicionado por sus propios hermanos, su corazón estaba lleno de dolor. Sin embargo, incluso en la oscuridad más profunda de esa traición, José eligió perdonar. No dejó que la ira viviera en su corazón para siempre. En lugar de ello, permitió que la esperanza brillara, y al hacerlo, cambió no solo su vida, sino también la de muchos a su alrededor. El perdón es como una manta suave y cálida, que puede envolver nuestros corazones heridos y hacer que se sientan seguros de nuevo. Nos ayuda a soltar el peso pesado de la ira y la tristeza, para que podamos avanzar y crecer fuertes, como el árbol más alto del jardín. Ahora pensemos en las lecciones de cada uno de los hijos de nuestra historia. El error de Rubén nos recuerda que, incluso cuando se nos da algo muy especial, debemos tratarlo con cuidado. Si rompemos la confianza de alguien, es difícil recuperar esa oportunidad especial. Simeón y Leví nos recuerdan que la ira puede lastimar no solo a las personas que nos rodean, sino también a nosotros mismos. Su historia nos muestra que cuando dejamos que la ira gobierne nuestros corazones, podemos terminar en un camino muy oscuro. El viaje de Judá nos enseña que incluso si cometemos errores, podemos aprender, cambiar y convertirnos en líderes de esperanza. Dan y Neftalí nos muestran que, sin importar cuán prometedor sea nuestro comienzo, si nos desviamos olvidando lo que es correcto, podemos perder la posibilidad de un futuro feliz. Las luchas de Gad nos recuerdan que la valentía ante el peligro es importante, pero luchar constantemente sin paz puede traer un dolor profundo. Aser, con su tierra hermosa, muestra que incluso las bendiciones se pueden perder si no las protegemos. La historia de Isaacar es una lección de que el trabajo duro es valioso, pero debe ser reconocido y cuidado, o incluso los mayores esfuerzos pueden pasar inadvertidos. La vida de Zabulón junto al mar nos enseña que las grandes oportunidades a veces vienen con desafíos, y debemos tener cuidado de enfrentarlos con coraje. Finalmente, José y Benjamín, aunque sufrieron, nos recuerdan que la esperanza y el amor pueden brillar incluso en los tiempos más oscuros, y que el perdón puede abrir la puerta a la sanación. Todas estas lecciones se mezclan para darnos un mensaje muy importante. Nuestros corazones y nuestras elecciones importan. Cada sonrisa que compartes, cada palabra amable que dices y cada vez que eliges perdonar en lugar de aferrarte a la ira, contribuyes a construir un mundo mejor. No importa si eres pequeño o joven, el acto de bondad más pequeño puede hacer una gran diferencia. Imagina que cada día despiertas y decides esforzarte un poquito más para ser amable con alguien. Imagina que cada vez que ves a un amigo triste, compartes una sonrisa, un abrazo o una palabra cariñosa. Imagina que cuando cometes un error, dices, "Lo siento", y luego haces lo posible por mejorar la próxima vez. Si todos en el mundo hicieran eso, nuestro gran jardín de la vida estaría lleno de colores brillantes y alegres. No habría espacio para las malezas oscuras de la ira, los celos o el dolor. Cada corazón estaría alimentado por el amor y cada alma crecería fuerte y feliz. A veces, las lecciones del pasado pueden resultar pesadas. Cuando pensamos en toda la tristeza y las promesas rotas en la historia de los hijos de Jacob, podemos sentirnos muy tristes. Pero debemos recordar que estas historias antiguas son como maestros sabios. Nos ayudan a ver los errores que se cometieron hace mucho tiempo para que podamos elegir un camino mejor hoy. Nos enseñan que, aunque las personas tomen malas decisiones, siempre hay una oportunidad de dar la vuelta a la situación con amor y perdón. Mientras reflexionamos sobre esta historia, pensemos en lo que podemos hacer en nuestras propias vidas para asegurarnos de que nuestra familia, nuestros amigos y nuestra comunidad se conviertan en el hermoso jardín que imaginamos.
Piensa en las veces en que te has sentido herido o enojado. Ahora piensa en cómo te sentirías si, en lugar de aferrarte a esa ira, la soltaras y eligieras perdonar. El perdón no siempre es fácil, pero es la clave para sanar nuestros corazones. Cuando perdonamos, dejamos que el amor florezca en lugar de la amargura, y nuestras vidas se vuelven más ricas y alegres. Esta historia también nos recuerda la importancia de recordar nuestro pasado. Cuando sabemos de dónde venimos y entendemos las lecciones que nos han enseñado quienes vivieron antes que nosotros, podemos tomar decisiones más sabias hoy. Nuestra historia, incluso si está llena de tristeza, encierra pistas importantes sobre cómo vivir bien. La historia de los hijos de Jacob nos muestra que una familia que permanece unida en amor y respeto es mucho más fuerte que una que se desgarra por la ira y el dolor. Nos dice que cada generación tiene el poder de aprender de los errores del pasado y de construir un futuro más brillante y amable. Hagamos ahora una pausa y pensemos en el poder de cada pequeña acción que tomamos cada día. Imagina que cada vez que sonríes a alguien, agregas un color brillante al mundo. Cada vez que ayudas a un amigo o compartes una palabra amable, estás regando el jardín de la vida, ayudando a las flores a crecer. Y cada vez que eliges perdonar a alguien que te ha lastimado, estás arrancando las malezas que pueden ahogar la belleza de ese jardín. De un modo muy real, estás haciendo que el mundo sea un lugar más feliz y pacífico. A veces puede parecer que el mundo es demasiado grande y complicado y que nuestros pequeños actos de bondad no importan. Pero recuerda esto: cada gran árbol comenzó como una pequeña semilla. Cada jardín comienza con una sola flor. Cuando trabajamos juntos y elegimos el amor en lugar del odio, cada pequeño acto de bondad se suma. Aunque el mundo parezca cargado de tristeza y de ira, el poder del perdón y el cuidado puede levantarnos a todos. Puede hacer que nuestros corazones sean ligeros y puede ayudar a que nuestras familias y comunidades crezcan unidas y fuertes. Cuando te vayas a dormir por la noche, tómate un momento para pensar en la historia de los hijos de Jacob. Piensa en cómo cada uno de esos hijos tomó decisiones que cambiaron el mundo que los rodeaba. Piensa en cómo, incluso cuando las cosas salieron mal, siempre hubo una oportunidad de elegir un camino mejor. Luego piensa en lo que puedes hacer mañana para marcar la diferencia, ya sea compartiendo un juguete, ayudando a un amigo o simplemente diciendo «te perdono» cuando alguien cometa un error. Recuerda que formas parte de este gran y maravilloso mundo. Eres parte de un gran y hermoso jardín donde cada acto de amor ayuda a que florezca. Esta larga historia también nos enseña sobre la paciencia. En la vida, las cosas no siempre suceden rápido. Así como una semilla necesita tiempo para crecer hasta convertirse en un árbol alto y fuerte, nuestros corazones y nuestras familias necesitan tiempo para sanar y crecer. A veces tenemos que esperar la lluvia y el sol para ayudar a las flores a florecer. Y a veces debemos ser amables con nosotros mismos cuando cometemos errores. Cada día es una nueva oportunidad para aprender, para perdonar y para ser un poquito mejores que el día anterior. La paciencia, al igual que el amor, es un regalo que podemos darnos a nosotros mismos y a los demás. Al concluir este final tan largo, recordemos todas las enseñanzas del pasado. La historia de los hijos de Jacob puede estar llena de tristeza, pero también está llena de esperanza. Nos muestra que incluso cuando todo parece oscuro y lleno de errores, siempre hay una oportunidad de encontrar la luz y de empezar de nuevo. Nos dice que nuestras decisiones tienen poder. Cada vez que elegimos la bondad, cada vez que elegimos perdonar, ayudamos a sanar viejas heridas y construimos un futuro donde todos puedan sentirse amados y seguros. Así que, mis queridos amigos,
Tomemos estas enseñanzas en serio. Prometámonos a nosotros mismos que haremos todo lo posible por ser amables, pacientes y tolerantes. Trabajemos juntos para construir una familia, una comunidad, una nación y un mundo que se parezca al jardín más hermoso, donde cada flor sea cuidada y cada alma sea apreciada. No importa cuán pequeño puedas sentirte, recuerda que tienes el poder de hacer una gran diferencia. Cada palabra amable, cada gesto suave y cada sonrisa es un paso hacia un mañana más brillante. Recuerda también que está bien sentirse triste a veces. Incluso la historia de los hijos de Jacob, con todo su dolor y su pena, nos ayuda a entender que la vida está llena de altibajos. Pero incluso en la tristeza, podemos elegir la esperanza. Podemos elegir dejar que el pasado sea un maestro en lugar de una carga. Y podemos elegir construir un futuro lleno de la luz del perdón y el calor del amor. Que esta historia sea un recordatorio de que cada día es un nuevo comienzo, una oportunidad para hacer las cosas bien y para llenar el mundo de esperanza. Incluso si el pasado está lleno de errores, cada nuevo día nos ofrece la posibilidad de elegir un camino distinto. Un camino en el que nos cuidamos unos a otros, en el que permanecemos unidos como una gran familia y en el que cada corazón es valorado y cada alma es apreciada. Al terminar nuestro viaje por esta larga historia y profunda reflexión, quiero que te lleves este mensaje. No importa lo que suceda, siempre tienes el poder de elegir el amor. Siempre tienes el poder de perdonar, de ser amable y de marcar la diferencia. Tus acciones importan, tus elecciones importan, y cada vez que decides ser una luz en el mundo, contribuyes a que el mundo sea un poco menos oscuro, un poco menos solitario y mucho más brillante. Que siempre recuerdes que, incluso cuando la historia de los hijos de Jacob parezca muy triste, es también una historia de esperanza, la esperanza de que podemos aprender, crecer y mejorar nuestras vidas y la de quienes nos rodean. Deja que este largo y reflexivo camino te recuerde que cada día es una nueva oportunidad de construir un futuro lleno de bondad, perdón y amor. Gracias, querido amigo, por escuchar este largo final y por abrir tu corazón a las enseñanzas del pasado. Que siempre tengas el valor de elegir el bien, la fuerza de perdonar y la sabiduría para aprender de lo que ya pasó. Y a medida que avances, que tu corazón esté lleno de esperanza y tu vida de la suave luz del amor. Este es el mensaje que te dejo hoy. Todos somos parte de un gran y hermoso jardín. Cada uno de nosotros es importante. Cada uno de nosotros tiene el poder de nutrir ese jardín y ayudarlo a crecer fuerte y radiante. No importa cuán larga o difícil sea nuestra travesía, el amor y la bondad son los tesoros que siempre iluminarán el camino. Recordemos las lecciones de los hijos de Jacob, aprendamos de sus errores y esforcémonos cada día por ser lo mejor que podemos ser. Que tus días estén llenos de un sol radiante, tus noches de sueños pacíficos y tu corazón de un amor infinito. Que encuentres alegría en cada pequeño momento, fuerza en cada desafío y consuelo al saber que cada acto de bondad marca la diferencia. Y que siempre recuerdes que incluso las historias más largas y tristes pueden enseñarnos cómo hacer de nuestro futuro un lugar lleno de esperanza, sanación y felicidad. Gracias por compartir este tiempo conmigo, por escuchar estas palabras y por abrir tu corazón a las lecciones del pasado. Juntos podemos construir un mundo donde el amor sea la luz que nos guíe, donde cada acto de perdón sea un paso hacia la sanación y donde cada sonrisa sea la promesa de un mañana mejor. Seamos todos los jardineros de nuestras propias vidas, plantando semillas de bondad, cuidándolas con esmero y viéndolas crecer hasta convertirse en un hermoso jardín de amor eterno.